Sí, doctor, buenas tardes. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a continuar con la temática. Pues espero que no se les haya olvidado mucho porque realmente esto va muy unido con lo anterior, ¿no? Entonces, a ver, habíamos hablado de estos tipos de los tipos de shock, ¿no? Bien, voy a prender por allá un micrófono medio raro que nos está ayudando a hacer eco nomás. Entonces, miren, en este caso, a ver, espérense, voy a mirar. ¿Quiénes son? Vayan escribiéndose en la lista, por favor. Mientras cuadro aquí. Bueno. Lisset Usama. Lisset Usama. Cuéntenos qué es un shock cardiogénico. ¿En qué consiste? Especialmente cuando hablamos de esto, ¿qué tipo de efecto o daño se produce a nivel de la fórmula? ¿Qué es lo que más afecta? En un shock cardiogénico. Bueno, vamos a mirar acá. Listo, sí, la frecuencia cardíaca suele ser una de las que se afectan con frecuencia, perdón la redundancia, dentro de la fórmula del gasto cardíaco y en ese sentido la frecuencia, ¿no? A ver, ¿por qué quiero recordar un poquito? ¿Qué es un shock hipovolémico? ¿Quién ayuda?
¿Qué es lo que se afecta en el choque hipovolémico? El volumen sanguíneo, baja el volumen sanguíneo y produce lo que es el choque hipovolémico. Ajá, el volumen sanguíneo, y exactamente nos lleva a ser un choque de tipo hipovolémico, ¿sí? En un shock de tipo anafiláctico, Va a aumentar el grosor de los vasos sanguíneos, pero eso conlleva una disminución de la resistencia vascular periférica. ¿va a aumentar qué dijo Camila? Aumenta el grosor de los vasos sanguíneos, pero va a disminuir la resistencia vascular periférica. Hagamos una cosa. Aumentan los vasos. Más que el grosor, porque si yo sé que yo trato de entenderlo y creo que lo que me dijo es que se vuelven como más anchos, ¿no? Pero para que no genere confusión, porque puede que otra persona lo interprete diferente, cuando uno dice se aumenta el grosor, pareciera que se aumenta el grosor de las paredes, y cuando se aumenta el grosor de las paredes, reduce la luz, y ahí sería otro problema. Sería Entonces, vasodilatación. digamos, sí, más que hablarlo como vasodilatación o que se agrande el volumen o la luz de los vasos, porque en forma, cuando uno habla de aumento de grosor, pues queda que aumenta el grosor de los vasos, pero disminuye la luz, y al disminuir la luz, aumentaría la resistencia, y bueno, ahí nos confundiríamos. Entonces, para que no exista esa confusión, nomás podemos decirlo que quede o aumenta el diámetro, y en especial la luz de los vasos. Creo que queda, o se produce, como dijo la compañera, vasodilatación. ¿Qué quise comentarles todo esto? Sí, quise retomar un poquito esto. Porque quiero hablar del shock séptico. ¿Sí? Realmente el shock séptico es un shock que nosotros, cuando lo estamos mencionando, de una o de entrada, pues nos da ese aspecto de saber, hace relación con sepsis, ¿cierto? Cuando uno habla de sepsis, pues suele ser siempre asociado con microorganismos. Miren, por ejemplo, cuando Robbins trata de hablar de los shock, o mejor dicho, habla de los shock, ¿sí? Miren que él menciona como el cardiogénico, el hipovolémico y el séptico. Láctico y el otro, pues no los trata de explicar aquí, los explica en otro sitio, pero pues realmente sí producen el trastorno. Entonces, veamos lo siguiente, ¿sí? Aquí, bueno, de pronto tratemos de ver acá la situación, ¿sí? David Andrade, necesito micrófono. Listo, venga, ayúdame. ¿Qué dice aquí? Ajá. ¿Quién nos ayuda? Fallo de la bomba miocárdica debido a un daño miocárdico intrínseco, presión extrínseca u obstrucción del flujo de salida. Miren que cuando digo daño intrínseco, ¿a qué se referiría? Infarto. Una de las causas sería con infarto, ¿no? Bueno, entonces, miren que sería lo que nos comenta en este caso. Choque hipovolémico, dice cómo. Una inadecuada cantidad o de un inadecuado volumen de
de Sangre. plasma, ¿no? ¿Listo? Bueno, entonces, ahorita vamos a hablar del séptico, pero quiero, antes de eso, espérense, no me quiero, ya les voy a, es que quiero ver esta imagen, y enseguida nos retomamos las otras, ¿listo? Sucede que cuando uno habla del shock séptico, hace relación a que hay un, digámoslo, inherente a la definición, se dice que existe aquí la presencia de unos lipopolisacáridos, ¿sí? Esos lipopolisacáridos son los ajenos a nosotros y se refiere a los lipopolisacáridos de las membranas de los microorganismos, ¿sí? O sea, esos son los que se refiere en este caso el autor cuando dice los lipopolisacáridos. Entonces, cuando se liberan los lipopolisacáridos como una situación normal en un proceso infeccioso, se dice que estos lipopolisacáridos están generando, ¿sí?, que se libere o que se produzca el factor de necrosis tumoral, interleuquina 8, e incluso pues también, ya sea en forma directa, la interleuquina 6, interleuquina 8 o en cadena con las anteriores, ¿sí? Y también hay otros mediadores de la respuesta inflamatoria, ¿sí? Entonces, todos estos mediadores de la respuesta inflamatoria se están liberando, ¿sí? Entonces, en ese momento viene la siguiente situación y viene a la vez una pregunta. Cuando decimos que se van a generar esta liberación de estos mediadores, normalmente en cualquier respuesta inflamatoria ocasionada por algún microorganismo, nuestro cuerpo los va a liberar como una respuesta normal, ¿sí? Por eso dice que cuando hay cantidades bajas, por decir, usted se chuzó con un clavo, con una espina de una rosa o de una flor, ¿sí? Se chuza y de pronto le genera la molestia. Algunos microorganismos ingresarán, pero nuestro papel de nuestro epitelio, nuestras células basales, digamos, las que están ahí en el tejido, las de primera línea, como serían los macrófagos, los neutrófilos, se activan y suelen ser suficientes para eliminar ese microorganismo. De pronto, pueda que requieran algunos apoyos del complemento y listo. Ese evento lo llamamos la inflamación local. Cuando los mediadores de la respuesta inflamatoria se vuelven más numerosos, sí, miremoslos aquí, aquí el más numerosos, o sea, un término moderado, sí, mucho más numerosos que los de baja cantidad. Entonces, mire, ya hay una activación, unos efectos no tan locales, un efecto sistémico, ¿sí? Un efecto sistémico que ya lo veíamos ayer en la evaluación y que yo sé que es algo que ustedes lo tienen que tener en cuenta porque se presenta con mucha frecuencia, ¿sí? Y se refiere a efectos, por decir uno, la leucocitosis, que la hablábamos ayer, ¿sí? Incluso la liberación de leucocitos en formas inmaduras. También veíamos otra situación, por ejemplo, la liberación de los reactantes de fase aguda, ¿sí?, que sería por la activación o por un estímulo que se genera a nivel del hígado, que sea quien los produce y los libera, y algunos fenómenos del sistema nervioso a nivel cerebral, donde decíamos se reprograma el termostato y se producen fenómenos como la fiebre. Estos mecanismos que estamos comentando se activan cuando los mediadores son en forma moderada, ¿sí? Y yo creo que muchos también hemos llegado a esa fase, donde decimos, estoy un poquito enfermo, tengo algo de gripita, tengo un malestar, o de pronto un problema diarreico, una cosa así, infeccioso. Listo, entra todo ese malestar. Y todo lo que está comentando aquí,
Se ven efectos sistémicos, pero de alguna forma hasta ahí llega. En ese momento se podría decir, estamos como en una escala intermedia. Lo que nosotros temeríamos, sí. Disculpe, o sea, se podría decir que cuando, o sea, la principal síntoma, o bueno, el primer análisis que se debe evaluar para, en caso de un shock séptico, sería mirar la acumulación de ácido láctico en el organismo, pues según lo que acaba de explicar usted. ¿Qué ácido láctico? ¿Sí? Porque no, digamos, es mirando los efectos, pero en especial de las reacciones de los, en este caso, de los mediadores de la inflamación por la presencia de microorganismos. Sí, entonces aquí la cantidad bajita es solamente en el sitio. Si se ve un poco más activo, ya sería el PCR, o sea, reactantes, ¿sí? La proteína se reactiva, ¿sí? Que sería uno de los elementos que debemos de ver, que nos ayude a ver un poquito qué tan aguda está esto y qué tanto compromiso a nivel hepático está requiriendo esta situación, ¿sí? Que es un grado, en este caso se considera moderado, ¿sí? Pues el ácido láctico, ¿por qué lo menciona? ¿Cómo, o sea, cómo sería el mecanismo para el cual se puede elevar el ácido láctico? A ver si Sí, podemos- usted nos está explicando que uno comienza a sentir malestar en diferentes, pues, órganos y en general, pues, va a haber malestar, pues, total, ¿no? Entonces, pues yo tengo entendido que cuando el lactato está elevado, pues va a haber una existencia de enfermedades o trastornos porque, como le digo, no están funcionando bien alguna serie de órganos. O tengo entendido también que el shock séptico, cuando no se trata de emergencia y de urgencia, comienza a presentar falla multiorgánica. Es por eso que le hago la pregunta. Bueno, de pronto, pero ya sea una situación un poco más extrema, ¿no? Más al otro lado, ¿no? En este momento todavía se puede decir, hay algunos, sí hay algo de desequilibrio, pero se puede decir, todavía se pueden hacer muchos controles. El órgano no está liberando estos elementos. Algunos puede ser que empiecen a fallar y genere algo de respiración y de activación, ya sea la liberación de ese lactato y poder colocar algunos fenómenos parecidos. Pero realmente esto lo vería más hacia el lado de acá. Aquí todavía se puede decir que los niveles de estos reactantes, los elementos clínicos, los elementos leucocitarios, serían como las pautas más que se puede decir, más prominentes que estamos comentando. Ya para el lado de cuando sean altas cantidades, allí la situación empieza a ser un poco más variable y necesitaríamos tener muchos más análisis porque se van a ver muchas más cosas. Y miremoslo así. Miren la siguiente situación. ¿Sí? Se liberan muchos elementos, muchos mediadores. ¿Sí? Entonces, voy a empezar a darles algunas pautas para que de pronto lo empecemos a considerar qué es lo que puede estar sucediendo. Sí. Si yo digo, y acuérdense de las gráficas que hicimos la vez pasada, ¿sí? Si yo digo, vamos a hacer lo siguiente, vamos a mirar qué es lo que pasó con este paciente, con esta situación. Entonces, yo le digo, hay muchos mediadores, ¿cierto? Digámoslo así, mediadores. Voy a utilizar colores como para que recordemos la vez pasada, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hacen las aminas vasoactivas? Como su nombre lo dice, ¿qué hacen? Hacer vasodilatación. Listo, hacen vasodilatación. Lo que sucede es que por la acción de los mediadores, como los que estamos mencionando, se va a estimular para que en los vasos se liberen esas aminas,
He dicho, actúen sobre esos vasos liberadas por células de respuesta inflamatoria en gran cantidad. Mire que estamos hablando de grandes cantidades y los vasos van a responder. ¿Y qué hacen los vasos en ese momento? ¿Cuál es tu respuesta? Ensancharse. Muy bien, se van a ensanchar porque es un evento que nosotros decimos que está dentro de lo normal, que se ensanche, ¿no? Entonces se van a ensanchar, ¿sí? Y van a producir, en otras palabras, lo que nosotros llamamos Vasodilatación. vasodilatación. Pero no en un sitio. Como son grandes cantidades, se produce en múltiples partes del cuerpo. Mi pregunta es, si se produce en múltiples partes del cuerpo una vasodilatación, ¿a qué tipo de shock se está asemejando? ¿El hipovolémico? Anafiláctico. Muy bien, al anafiláctico, porque dijimos que ese se caracteriza por un efecto sobre los, en este caso sobre los vasos, vasodilatación, lo explicamos hace un rato, ¿sí? Entonces, por decirlo, aquí le podemos decir que está simulando un shock anafiláctico. Listo. Ahora vamos a ver la siguiente situación. Miren esto. Sucede que dentro del mecanismo y los mediadores que se liberan en la respuesta inflamatoria, que son bastante marcados, dentro de esos mediadores sucede que se observa allí la siguiente situación, ¿sí? A nivel del músculo cardíaco, sí, sí, yo lo puedo más o menos aquí decir así, a nivel del músculo cardíaco o miocardio, se va a producir algo que también es interesante, ¿sí? Digámoslo así, estos, por decirlo, estos mediadores y esta activación nos va a llevar a un fenómeno de tipo de generar disfunción de ese músculo, ¿sí? Haciendo que el corazón, ¿sí? Bueno, aquí me faltó la A, cardíaco, lleva una, digámoslo así como les dije, como una disfunción, ¿sí? O un debilitamiento, digámoslo mejor. Debilitamiento del corazón, ¿sí? Como ustedes ven, llevando a una disminución del gasto cardíaco, ¿sí? Los mismos mediadores generaron procesos como ese debilitamiento que les estoy comentando, que al final hacen que el corazón no pueda bombear bien. En ese momento, ¿a qué shock se parece? Muy bien, al shock cardiogénico. Luego, ¿sí? Si seguimos en ese orden de ideas, veamos la siguiente situación. Sucede que aquí se va a producir un efecto bien interesante. La respuesta que estamos comentando, la activación de tantos mediadores, ¿sí? Ellos terminan haciendo lo siguiente. Hablamos que una cantidad grande de mediadores, ¿cierto? Mediadores de la respuesta inflamatoria, ¿sí?
ocasionan lo que lo llamaríamos así, de esta forma. Una activación endotelial. ¿Sí? Recordemos que la activación, bueno, coloquémoslo en la misma forma de letras. Entonces sería una activación endotelial. Cuando yo digo activación endotelial, si yo digo el endotelio se activa, yo lo estimulo y él activa, ¿a dónde podría llevar eso? Miren que aquí lo comenta, activación endotelial. ¿Sí? ¿Qué podría ocasionar una activación endotelial? Aumento de la permeabilidad vascular. Bueno, podría ser por ese lado. ¿Qué más? Pérdida de plasma sería, ¿no? Ovulación también podría generar. Pues salida de Por agua. ese lado es. Por el lado que dijo ahorita el compañero es más por lo siguiente. Mírenlo así. Sucede esto. ¿Sí? Hasta ahí vamos y lo vamos a tomar de esta forma, ¿no? Entonces decimos, listo. Va a ocasionar esta situación. ¿Sí? Se activa. Entonces, digámoslo en términos, lo voy a desmenuzar un poco para que veamos la progresión del efecto. ¿Sí? Entonces, se activan los endotelios, llevándola a una coloquémoslo así, a una hemostasia primaria y secundaria. ¿Sí? Acuérdense que la hemostasia primaria va desde la agregación plaquetaria hasta que finalmente se da la activación de todo el sistema de coagulación. ¿Sí? Hasta ahí uno diría, bueno, sí. Esa activación y eso llevaría a lo que dijo un compañero por ahí, ¿no? O sea, formación de muchos trombos, trombosis. Pero es una trombosis, y aquí lo quiero resaltar así, masiva. ¿Sí? O sea, en todo el cuerpo, en todos los vasos sanguíneos se pueden o se van a empezar a desarrollar ese tipo de situación. Se activa toda la formación de trombos y es muy grande. ¿Sí? Cuando uno dice se forman trombos, ¿qué tuvo que intervenir allí? ¿Qué intervino para que se formen trombos? Fibrina. La fibrina. ¿La fibrina de dónde, de qué proceso surgió? ¿Por qué la fibrina? La coagulación protrombina forma del fibrinógeno. La trombina forma de fibrinógeno a fibrina. Listo, entonces de la cascada de coagulación, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? Entonces uno dice, se activa la cascada de coagulación, lo cual hace que se formen trombos. Pero no van a ser poquitos, van a ser muchos. ¿Sí? Entonces hay una trombosis masiva por esa activación endotelial y esa trombosis masiva depende de esos factores de coagulación. ¿Quién produce los factores de coagulación? Hígado. Muy bien. Los produce el hígado. Hasta ahí uno diría todo va bien, ¿cierto? Pero, digámoslo así. Para entonces, para esta situación, lo que va a provocar es un consumo de factores de coagulación. Y cuando uno dice que se consumieron todos esos factores de coagulación, podríamos hablar de otra cosa.
Nuestro cuerpo, por decirlo, tiene una cantidad, o sea, él está listo para los procesos hemorrágicos y le dice, no, lo que pasa es que aquí hay una hemorragia, vamos a formar trombos. Listo, y ahí se controla esa situación. Pero el gran problema, ¿cuál fue? Que cuando se da esta situación, ¿sí? Los factores de coagulación en nuestro cuerpo no es una sustancia, no es un elemento ilimitado. Nuestro cuerpo tiene una cantidad de factores, como quien dice, él tiene 10 gramos, tomando un ejemplo de una cifra, 10 gramos de factores de coagulación, que le sirven para controlar algunas hemorragias, ¿sí? Y formar los trombos. Pero el problema, ¿cuál es? Es que aquí no fue uno, se activó en todo lado y en todo lado se formaron trombos. Por lo tanto, los factores de coagulación se consumieron. Y al final, ¿qué sucederá cuando se consumen muchos factores de coagulación? ¿Qué va a llevar eso? Hemofilia. No tanto como hemofilia porque sea la enfermedad, sino, ¿sí? Digámoslo así. Entonces, esto lleva a un consumo y a un agotamiento de esos factores. ¿Y qué pasa cuando no hay factores de coagulación? Cuando se agotan. ¿Qué va a sobrevenir? Hemorragias. Muy bien. Entonces viene enseguida, a esto lo lleva a la presencia de hemorragias. A diferentes niveles, ¿no? O no puede ser que no, el paciente va a aparecer chorros de hemorragias, no tanto así, pero van a haber muchas hemorragias en diferentes sitios del cuerpo. Y cuando hay muchas hemorragias, aunque sea el espacio intersticial alrededor de ciertos lugares del cuerpo, entonces esto nos lleva a que el paciente genere pérdida de sangre, que en últimas, ¿a dónde lo llevará? Pérdida de volumen. Y esto se conoce como, cuando hay mucha hemorragia, Hipovolemia. o sea, shock hipovolémico. ¿Sí? Entonces, cuando yo me pongo a analizar, miren que sí, el shock hipovolémico. A esto, pues es un proceso que tiene muchos más detalles moleculares que podríamos, pues no es el momento para empezar a detallarlos, ¿sí? Pero tiene una característica que es lo que nosotros conocemos como coagulación intravascular diseminada, ¿sí? Coagulación intravascular diseminada, ¿sí? Mírenla acá. Coagulación intravascular diseminada, ¿sí? Entonces, todo eso nos va a llevar a esta situación. Entonces, si yo lo analizo por ese lado, digo, un shock séptico va a tener que tratarse como si fuera anafiláctico, como si fuera cardiogénico y como si fuera hipovolémico. Si tengo que saber manejar esos tres para poder ir sacando a un paciente de un shock séptico. Pero sucede que, como si eso fuera poco, ¿sí? Como si uno dice, ah, no, es que esto ya lo saco de allí y listo. Pues pareciera que eso no fue suficiente. Y voy a tratar de graficarles algo, ¿sí? Que sucede acá. Sí, lo voy a dibujar de color, ¿qué se podría decir? Bueno, inicialmente de color negro, como para tratar de mostrar algo allí. ¿Sí? Es lo siguiente, ¿sí? Sucede que si yo estoy en un alveolo, digamos un alveolo con sus células alveolares aquí, unos
neumocitos aquí. Este es un alveolo. Sucede que en este caso, las células del alveolo, que serían estas, voy a terminar dibujándolo todo el alveolo. Miren, entonces, aquí, esto acá, y cierro aquí el alveolo. Y de aquí ya saldría a la vía alveolar. ¿Qué estructura sigue por aquí? Bronquiolos. No. Recuerden que son temas que yo les dije tienen que revisarlos. Podemos estar calificando, ¿no? Conductos alveolares, sacos alveolares. Exactamente, ahí sí ya. Miren, por aquí hay un vaso sanguíneo. Sí, lo voy a dibujar de color que dibujamos los vasos sanguíneos acá. Sí, a pesar de que no es el color, pero pues aquí hay un vaso sanguíneo. Entonces, cuando yo hablo que los vasos sanguíneos como estos, a pesar de que pues deberían de ser rojos, pero no, aquí lo que es rojo es la sangre, ¿no? Entonces el vaso sanguíneo dejémoslo que sea verde. Como si fuéramos de la especie de los anfibios, unos lagartos. Bueno, aunque sí hay algunos por ahí, algunos que son medio sapitos, otros que son medio renitos, otros renacuajitos, de todo. Entonces, miren, sucede que aquí está esto. ¿Listo? Entonces sucede que en este sitio está el vaso sanguíneo. Un vaso sanguíneo que en últimas ha sufrido una acción por algunas de estas aminas vasoactivas y unos mediadores en el cual se ha dilatado, se ha activado. Dentro de esa activación, que no solamente hay salida al espacio intersticial, que también generaría disminución del volumen, ¿sí? Sino que también salen algunas moléculas de aspecto proteico, las cuales no las voy a pintar de color rojo, como sería la sangre, sino que las voy a pintar de un color como se ven las proteínas en el microscopio. Las proteínas pintadas con hematoxina y eosina se ven de color como rosaditas, como lilas. Entonces aquí salen. Salen proteínas que se desplazan hasta acá. Y esas proteínas terminan llenándose aquí. Terminan llenando las paredes del alveolo. Entonces, cuando se llenan las paredes del alveolo, vemos esta situación. Hay tanta cantidad de esas proteínas aquí acumuladas. Ustedes las miran ahí. Se acumulan, pero se pegan. La mayor parte tratan de como de pegarse a las paredes. Entonces, cuando viene todo feliz el oxígeno, por acá el oxígeno dice, yo voy a hacer una buena ventilación de ese paciente. Entonces viene el oxígeno, muy feliz, pero se encuentra con una zona donde hay
una barrera. Él quiere pasar a hacer este proceso, quiere pasar a llevarse y hacer que venga para acá el oxígeno, tratará de venir para acá, ¿sí? Pero ¿qué creen que va a suceder ahí? Cuando él trata de irse al vaso sanguíneo, ¿qué se encontró? Una barrera. ¿Qué va a suceder entonces? Impide el intercambio gaseoso. No pasa la Bien. El intercambio gaseoso se va a afectar y de una forma muy sustancial. Por lo tanto, pues que yo les decía, a veces uno parece que fuera, dice, no, como que con esto es suficiente como para que el paciente se sienta grave. Pues ni tanto. Aquí, miren, que hagamos esto y no hay intercambio, no hay intercambio. Entonces, fuera de que el paciente no tiene este proceso, ¿sí? Que el paciente no está o no tiene, los vasos están dilatados, no le ayudan mucho para mantener una buena presión, el corazón tampoco quiere bombear muy bien, la sangre está perdiendo, se está perdiendo volumen, que ya todo esto es complicado, ahora no hay intercambio gaseoso. Esta situación de este bloqueo que estoy comentándoles aquí, esto, y se los voy a hacer como con una flecha hacia acá, bien, pues notoria, bien prominente la flechita para que así nos demos cuenta, ¿sí? Ojalá la coja de aquí. Entonces, esto tiene un nombre, ¿sí? Este fenómeno, y si quieren hagámoslo por acá también con otra flechita para que una flecha es fusionada. A esto lo llamamos tiene varios nombres. Síndrome, ¿sí? Se llama síndrome de distrés respiratorio del adulto. Se llama síndrome de membrana hialina del adulto. Se llama daño alveolar difuso. Se llama también, aunque ahí sí como raro el nombre, miren cómo se llama. Pulmón de choque, ¿no? ¿Por qué será que se llama así? Entonces, miren, son los nombres que tiene síndrome de distrés respiratorio del adulto, síndrome de membrana hialina del adulto, porque esto que se ve aquí son unas membranas hialinas, así se hace demorado, ¿sí? Por las proteínas que se están acumulando ahí y forman ese, ¿sí? Y entonces los vasos sanguíneos no reciben oxígeno. Esa situación, acá abajo es los síndrome de distrés respiratorio del adulto, está en inglés, ¿sí? Y se llama pulmón de choque y tiene esas características. O sea, esa es una situación bastante complicada que adicional a las otras tres también tenemos que manejar. Por lo tanto, cuando querramos controlar a un paciente que esté en un estado de shock, realmente tenemos que manejar, tenemos que lograr conocer todos esos elementos que ojalá nos ayuden en el futuro a, en este sentido, a hacer un poquito más, que se podría decir, a que podamos equilibrarlos, darle el oxígeno, controlar los vasos, fortalecer el corazón, controlar o equilibrar el sistema de coagulación, reducir esos vasos, bueno, y generar incluso hasta darle algo de líquidos para subir el volumen. O sea, es una cantidad de elementos que se tienen que equilibrar para poder llegar a lo que nosotros conocemos o lo que va desde un pulmón de choque, desde un shock séptico hasta un paciente que lo podamos recuperar en estos estados, ¿no? Entonces, yo lo que espero es que se nos presenten muy pocos pacientes en ese estado,
¿sí? Porque realmente es bastante delicado esta situación. Entonces, por eso había dejado como esta clase como para que miremos todo lo que involucra lo que es un shock séptico. Veamos algunas cositas adicionales, voy a borrar los dibujos. Y es lo siguiente. Profe, Sí, tengo una pregunta. cuente. Usted nos había dicho que normalmente cuando uno sufre quemaduras graves puede deshidratarse, ¿cierto? Sí, Pues yo más o menos estaba leyendo y la mayoría de los casos decían que era porque el agua se extravasa y se evapora. Pero en el dibujito que usted nos dio en esa la anterior, cuando hablábamos de que daba hemorragia, ¿esa también es una de las causas? claro, es una causa de estado de choque hipovolémico. Sí, que el agua pues digámoslo, se evapora en el sentido de que pasa al espacio intersticial y se va perdiendo agua. Al final sí, podríamos decir que sí se evapora, pero pasa al espacio intersticial. Lo que pasa es que el espacio intersticial se vuelve externo. Si yo digo, nuestra piel nos está separando del exterior, ¿cierto? Pero si yo me quito la piel, me quito la epidermis, ya me queda la dermis, y la dermis ya no tiene una, ¿qué se podría decir? Como una cubierta que le contenga los elementos que ella está haciendo intercambio. Entonces, parte de esos elementos van a ir hacia el espacio externo de nosotros. En una quemadura, lógicamente, eso está sucediendo. Está saliendo líquido del espacio intersticial. No solamente por la pérdida de la piel, sino también por respuesta al fenómeno agresivo de una quemadura, de una inflamación, donde no solamente saldría algo de líquido si no hubiera quemadura, saldría algo de líquido y listo. Pero con la quemadura, con una reacción inflamatoria, la salida de líquido es mayor. Entonces, por eso le digo, normalmente sí saldría líquido y podríamos pensar que se va a evaporar una parte, pero la otra va a salir casi en gotas. El objetivo del tratamiento para un paciente que tenga una quemadura es tratarle de reponer la piel. Pues sonaría así, hacerle una barrera para que el líquido que se está liberando de cada una de las zonas donde se ha perdido la piel no se pierda, no se evapore, como usted lo acaba de comentar, o no empiece a gotear, no empiece a salir del espacio intersticial, sino lo contengamos. ¿Sí? Por eso los tratamientos se utilizan nitrato de plata, se suelen utilizar como una crema que se comporta como una barrera y a la vez también ayuda para que no se vaya a sobreinfectar estas zonas. Entonces, por eso decíamos, ese tipo de evento lo podemos considerar como una forma de shock hipovolémico. Acá la forma de shock hipovolémico que se va a producir no es por esa pérdida, sino por pérdida directa ya sea de sangre o gran extravasación de líquidos a los espacios intersticiales, como se produce por una activación masiva de la respuesta inflamatoria. ¿Sí? Entonces, por eso se desequilibra y se da ese tipo de situación. Miremoslo acá, lo siguiente. Voy a regresar para que así veamos unas cositas que estaban aquí, ¿no? Miren. Cuando nosotros hablamos de esta situación, ¿sí? Cuando uno le dice, quiero mencionar algunos eventos que hacen parte de esta respuesta durante el shock. Sí, me pareció muy bonito este cuadro porque nos está mirando qué es lo que está, cómo está respondiendo en los estados de shock. Sí, en un estado temprano de shock y en un estado tardío, muy avanzado. Entonces dice, ¿cómo se pone la piel de un paciente que está en un estado de shock? Cuando recién empieza el estado de shock, el paciente se va a poner pálido y frío. ¿Por qué? ¿Qué opinan? ¿Por qué se está poniendo así? Ángela María. Cuando recién estamos, en este momento, en cualquier
digamos, en los estados de shock. No estoy hablando del shock séptico, sino en estados generales de shock. ¿Sí? Dice un paciente, está en un estado de shock, ¿sí? Sin hacer particularidad en ninguno de ellos. ¿Por qué se pone pálido y frío? Carlos Mario. Doctor, qué pena, no la vi. Creo que se pone pálido y frío porque hay vasoconstricción, ¿no? Porque ahí no ¿Y por qué podría se ser va? Listo, a ver. ¿Por qué cree que hay una vasoconstricción? como tal en eso, en la etapa temprana. Sí, en la etapa temprana. Porque es como para aumentar la producción de calor, podría ser. Digámoslo más que todo, acuérdese de una situación. Estamos hablando de una etapa temprana. O sea, quiere decir que recién está empezando. Y nuestro cuerpo, él va a tratar siempre de equilibrarse. Él va a tratar de siempre de no hacerse daño, sino al contrario, solucionar problemas. ¿Qué gana el cuerpo así, volviéndose pálido y frío? En la piel. Mire que estoy hablando solo de piel. Está tratando de equilibrar el termostato del cuerpo. Podríamos mencionar parte de eso, pero miren, uno dice, ¿qué hace que se vuelva pálida? ¿Qué fenómeno sucedió qué elemento de la piel hace que se vuelva pálida? Es como el buena vasoconstricción genera disminución del flujo O sanguíneo. sea, no hay como ese oxígeno que pase, por lo que no hay una buena circulación, no sé. Por ahí. Quemia. Listo, bueno. Ya voy a coger todos los aportes que hicieron. Listo, cuando el paciente una persona se pone pálida, ¿sí? Yo creo que a todos nos ha pasado. Cuando nos asustamos nos ponemos pálidos. ¿Sí? ¿Por qué nos ponemos pálidos? Porque uno dice, nos estamos preparando para una situación de emergencia. ¿Sí? Por decir, imaginemos, esperemos pues una imaginación medio mala, ¿sí? ¿Qué tal un temblor ahora aquí en Nariño? ¿Sí? Que sea así, que todos los que estamos conectados lo sintamos, o sea, pues como hay de diferentes partes de aquí de Nariño aquí conectados, entonces sería como grave, ¿no? Pero digamos que empieza a temblar y si usted tuviera la posibilidad de verse, todos empezamos a sentir que se mueve y probablemente nos pongamos pálidos, a pesar de el color de mi piel también, yo creo que ya me pondré pálido, aunque no se me note mucho, pero sucede que al ponernos pálidos es porque nuestro cuerpo trata de hacer que la sangre no se distribuya tanto en la piel. El cuerpo dice, la piel ahorita no me interesa, necesito sangre ¿para quién? Para el cerebro, para el corazón, músculo muy bien, para el corazón, para los pulmones, para el demás resto del cuerpo. Por lo tanto, la sangre deja de fluir, se vuelve muy poco fluido de sangre hacia allá. Y aquí, por eso es que la piel, el cuerpo, como una respuesta para subir la presión arterial, va a tratar de coger la sangre que tiene de alguna manera guardada sobre la piel, la va a exprimir de la piel y se la va a mandar al resto del cuerpo. Si el paciente tiene problemas de vasodilatación en otros órganos, le va a tratar de dar sangre para que compense y suba la presión. O si el paciente tiene hemorragia, pues le va a tratar de dar más sangre al cuerpo para que compense esa situación, ¿sí? Entonces, ese evento es lo que hace el cuerpo en forma inicial. Lo que pasa y el problema es que en la fase tardía, donde ya se están perdiendo muchos de esos fenómenos,
ya puede decir, ya no hay mucho, o sea, no hay mucha posibilidad de recuperarse, ya empezamos a ver que la zona empieza a volverse cianótica, ¿sí? Ya hay poca perfusión, hay poca, digámoslo aquí, poco aporte de oxígeno, poca circulación a nivel de que llegue de sangre a los pulmones, porque ya veremos que también ellos van a darse otros fenómenos, y entonces se va a empezar a ver la cianosis. ¿Sí? En la etapa temprana, casi todas las etapas tempranas, como para adelantarles algo, son fenómenos que el cuerpo va a tratar de hacer para compensar, para mejorar la situación de estado de shock, como para tratar de revertir el estado de shock. ¿Sí? La piel trata de coger la sangre y mandarla al resto del cuerpo, para que así aumente un poquito la volemia, que nos ayudaría a subir la presión arterial, que es lo que se está afectando. Mire, por ejemplo, en el riñón. ¿Qué sucede en etapa temprana? Baja producción de orina. Baja la producción de orina, muy bien, porque la orina en últimas, en este momento, se convierte en algo que no nos sirve porque nos está ayudando a eliminar líquido. Y nuestro cuerpo lo que quiere es eliminar líquido porque quiere guardar volumen, para que con ese volumen ayudar a subir la presión. Entonces hay poca, en este caso, producción de orina. Hasta de pronto ya salga muy concentrada, con muchos elementos tóxicos, pero poca orina, con poca agua, porque el agua la necesita para tener un volumen funcional mejor. Pero ya en estados tardíos, la situación ya lleva a lo que se llama la necrosis del epitelio tubular de los riñones. Recuerden que los epitelios son muy susceptibles, son muy delicados, ellos están creciendo, están muy activos. Cuando les hacemos algo, pues son de los primeros que van a morir, porque si yo les suspendo el oxígeno por un ratico, realmente no va a resistir mucho por esa situación, porque es un epitelio muy activo. Pues entonces suele empezar a presentar necrosis tubular, y esa necrosis tubular, como ya veremos cuando hablemos de falla renal aguda, pues va a ocasionar condiciones bastante difíciles. Después de riñones, ¿qué está? Necrosado. Sí, después de riñones, ¿qué órgano sigue? Intestino. A ver, ¿quién se le lanza? ¿Qué quiere decir eso? Intestino. Intestino. Exacto, intestino. Ese quiere decir, acuérdense cuando yo les hablé de catgut. Cat, gato. Gut, intestino de gato. Aquí dice gut nomás, intestino. En el intestino, recordemos, el intestino en un estado de emergencia no tiene por qué ponerse a trabajar mucho, ¿sí? El intestino tiene que decir, no, yo no quiero mucho. Yo mejor como que me quedo quieto, no consumo energía, ni consumo circulación. No dejo, o sea, me suspendo. Y por eso dice, a nivel del intestino se va a generar una estasis, o sea, como un freno, como una reducción en su motilidad. ¿Sí? No quiere decir que no se vaya a absorber, sino que en ese momento estamos en un estado de emergencia y no es necesario ponernos en todo ese proceso, que realmente para esa instancia es algo complicado. Y al final de todo eso, cuando la situación ya se ve descontrolada, pues se va a ver en los estados avanzados del shock la necrosis de la cubierta epitelial. En últimas, se podrían decir, ya se están formando úlceras. El siguiente órgano, ¿cuál es? Pulmón. Muy bien. El pulmón. Cuando uno habla a nivel pulmonar, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues aunque el pulmón, por decirlo, no hace efectos sobre sus elementos vasculares, al contrario, pues el pulmón trata de
por ser tan importante en su fisiología para nuestro cuerpo, el pulmón nada más, él va a tratar de mejorar o acelerar su función, ¿sí? Él no va ni a contraer los vasos, ni a sacar líquido, no. Él lo único que va a tratar de hacer es subir la frecuencia cardíaca, perdón, la frecuencia respiratoria, o sea, taquipnea. ¿Por qué creen que hace eso? Sí, para capturar más oxígeno. Eso, digámoslo así. Mientras más rápido respire, capta más oxígeno, porque como hay poco volumen, hay poca frecuencia cardíaca, si es que es al respecto del nivel del corazón, o sea, si el infarto o si el shock es por un infarto, entonces él va a tratar de que lo poquito que le llegue de glóbulos rojos resulte bien saturado de oxígeno. Y en este caso, pues si hay una buena saturación de oxígeno, le va a servir realmente, le va a ayudar, ¿sí? Entonces, lo que nosotros queremos es ver que si ya tengo más oxígeno, los tejidos que por falta de presión no están recibiendo buena sangre, la poquita que le llegue con suficiente oxígeno para brindarle un mejor aporte mientras se recupera. Por eso, en este caso, en las etapas tempranas va a hacer taquipnea. Ya en las etapas tardías el evento ya lleva a necrosis de los epitelios tubulares, perdón, alveolares, ¿sí? Entonces los epitelios alveolares están generando ese tipo de situación. Miren, en este órgano, ¿qué órgano es este? Riñón. Este. Hígado. Muy bien, hígado. En el hígado se va a dar cambio graso. ¿Cómo se llama ese cambio graso? También otro nombre. Fibrosis. No. Muy bien, esteatosis. ¿Sí? Aunque en esta es una etapa, es como decir, una etapa muy temprana, es un cambio graso no muy notorio. Sí, tratando de que el hígado trabaje en funciones de, o sea, priorice algunas funciones, ¿sí? Y por lo tanto, parte de la grasa que tenía que trabajar, que ponía a poner a funcionar, no lo hace porque pues realmente a él le interesa es nada más hacer o producir algunos mediadores y algunas sustancias que ayuden a equilibrar el proceso. Entonces, por eso, él solamente lo que puede hacer es un cambio graso, que de alguna forma, si ustedes recuerdan, es una situación más o menos reversible, ¿sí? Es una acumulación. Pero miren que cuando el fenómeno se vuelve ya muy crónico, en la fase tardía, ya se da una necrosis de las células centrolobolillares, que donde ahí sí la función desde el punto de vista de hígado se va viendo afectada, porque ya se daña la célula, ¿sí? Este otro órgano. Cerebro. Y miren lo que sucede. Inicialmente el paciente reduce su nivel de conciencia, o sea, se siente algo somnoliento, algo que está que hay que se duerme, está como que se quiere desmayar. Esos son los eventos que se están dando en ese caso. Pero pues todavía puede recuperarse. Incluso hasta interesante que el paciente se desmaye, porque cuando un paciente se desmaya, hace que a nivel cerebral pueda consumir menos elementos, ¿no? O sea, como que reduzca un poquito de ese consumo que le obliga cuando está totalmente despierto. Miren que también se puede dar la necrosis de las neuronas y el estado de coma, que serían situaciones muy avanzadas del shock. Y a nivel cardíaco, cuando hay un shock, ¿sí? Pero un shock que sea diferente a un origen cardíaco, por decir un shock de tipo hipovolémico, que es uno de los que vemos con frecuencia. Uno dice, el paciente con shock hipovolémico, el problema es pérdida de volumen.
Entonces él va a tratar de compensar esa falta de volumen con un aumento de la frecuencia cardíaca. Pero si el problema es verdaderamente una situación que comprometa el corazón, por decir, ¿qué tal un paciente le dio un infarto? Y en ese momento, cuando dice, ya le dio el infarto, ahora lo que necesitamos es que él trate de compensar. Un paciente que le dio un infarto, este fenómeno, taquicardia no va a hacer. Difícilmente lo va a hacer, porque pues él tiene que, para hacer todos estos tipos de procesos que están acá, el paciente tiene que tener de alguna forma, pues, preservada ciertas funciones, ¿sí? Si yo digo, si yo quiero hacer taquicardia, tengo que tener funcionando bien el corazón. Pero si el corazón no está funcionando bien, la presencia de taquicardia sería algo como complicado. De pronto al principio, mientras el corazón esté más o menos regulado, la taquicardia es un fenómeno que se puede ver. Por ejemplo, un paciente que ha presentado sangrado y usted le valora, pues, su frecuencia cardíaca y se da cuenta que está taquicárdico. El corazón está tratando de compensar esa caída de presión aumentando la frecuencia cardíaca. Y ya en los estados más avanzados lo que se va a producir es una necrosis a nivel miocárdica. Miren, por ejemplo, ahora, veamos la siguiente situación. Miren esto, bueno. Aquí nada más mostraba el enlace en los diferentes estados de shock. ¿Sí? Nosotros hablamos del estado de shock, nos damos cuenta que pues existen algunos estados, desde el distrés respiratorio, de estrés circulatorio hasta la lesión celular, ¿sí? Aquí muestra, pues, de alguna forma como una unión desde la hipotensión compensada, la disminución o decreción de la, en este caso, de la perfusión de los tejidos, daño en la microcirculación hasta el daño a nivel celular. Y algunos de los tipos de shock, mirando cómo se están relacionando. Entonces dijimos, dentro de eso, pues órganos blancos para ver daños de este shock estaría el cerebro, el corazón, riñones, pulmones, como sitios donde más daños encontramos, ¿sí? En el cerebro, pues, podíamos ver ciertas áreas. Si ustedes se acuerdan la imagen anterior, la diapositiva que le estaba mostrando, pues necrosis de algunas células neuronales se podían empezar ya a ver por el fenómeno de digamos así como el desequilibrio en perfusión y en oxígeno que tenemos en estos sitios, ¿no? El corazón también tiene sus reacciones, él va a tratar de funcionar, pero recuerden que los elementos del shock séptico debilitan la contractibilidad del corazón, por eso es que decía, ¿sí? Los riñones también son, en este caso, elementos que van a tratar de compensar, pero la necrosis tubular que ya se desarrolla suele ser un fenómeno que está ahí presente y que hace que los riñones disfuncionen hacia una lesión verdaderamente grave sobre ellos, ¿no? Los pulmones en el shock séptico pues van a resultar afectados. Recuerden que se va a dar una membrana hialina que terminará afectando su intercambio. Las fases clínicas, podríamos decirlo inicialmente, como se acuerdan que había muy poquitos mediadores, sería esta la fase inicial o muy local, que no hay progresión masiva. La fase progresiva, aquí sí ya vemos algo de progresión de mayor cantidad de mediadores, estado intermedio. Y finalmente la fase irreversible, donde ya los estados tardíos, donde los daños en los diferentes órganos hacen que el paciente ya sea
irrecuperable. ¿Sí? Entonces, miren lo que les decía hace rato, ya vemos vasodilatación, disminución de la contractibilidad, activación del endotelio, activación de la coagulación, llévanos a lo que comentábamos. En el shock séptico, entonces, es necesario tener en cuenta que se ven ciertas, digámoslo así, sustancias que se están produciendo para que termine provocando toda una cascada de eventos que al final pues dañarían la contractibilidad, la coagulación, la respiración, todos ellos. Pero miren lo interesante, los lipopolisacáridos son los que están más altos y son los que, como pertenecen al grupo que no es, por lo menos que no está dentro del grupo de sustancias externas, ¿no? Miren que todas estas son sustancias que produce nuestro cuerpo en la respuesta inflamatoria. Pues esta sustancia es una sustancia ajena, exógena, ¿sí? Pero aún así, miren, es la más elevada y basado en ella se hace toda una secuencia en tiempo de cómo se está comportando. Esto ya lo habíamos visto. Miren que aquí estamos observando el estado de, a nivel de shock, lo que se podía mencionar como algunos cambios, ¿no? Miren, algunos eventos que se mencionan, miren, algunas bandas que se pueden ver, y unas bandas de contracción que se pueden ver. En algunos, digámoslo así, en algunos fibras musculares, especialmente estoy hablando de las fibras a nivel cardíaco, ¿no? Se pueden ver algunas cosas como las que les estoy comentando, ¿no? Esto es un hallazgo histológico de esos eventos. A mí me gustaría que revisen un poquito la parte de esta situación en el libro de Robbins, ¿sí? Y revisen en el capítulo de lo que es trastornos hemodinámicos. Voy a pasar a ese trastorno para que veamos un poquito sobre qué temática quiero que vayan revisando, porque aquí terminamos lo que es trastornos hemodinámicos y shock. Para empezar, ya que es lo que son los trastornos inmunes. Entonces, vamos a mirar un poco más de por acá, espérense, lo encuentro. Eso es.
A ver, espera, es que estoy tratando de mirar los casos, pero es que no me quiere abrir bien la página. Listo, por aquí va a ser. Bueno, entonces venga, les comparto la imagen. Sí. Entonces, a ver, veamos aquí. Dejar de compartir y voy a compartir la otra. Entonces compartamos la otra situación aquí. Entonces, a ver. Exacto, este es aquí. Ojalá salga como quiero que lo vean. Coménteme si lo están viendo. ¿Qué están viendo, mejor dicho? La portada del libro. Listo, allá voy. ¿Seguimos viendo eso o seguimos, ya cambiamos a los casos? No, ya está en el índice. Listo. Bueno, miren que aquí vamos a ver algunos temas. Miren que acá se vean temas de inflamación y reparación, ¿no? ¿Sí? Acá se ve trastornos hemodinámicos, trombosis y shock. Realmente los dos son temas, los dos casos nos ilustran bastante lo que nosotros queremos evaluar y tenemos de tener claro en esta unidad, ¿sí? Porque usted dice, vea, hablamos a pesar de que este tema también es un tema que lo podemos trabajar en la parte de cardiovascular, miren cómo aquí nos habla de algunas situaciones, ¿sí? Nos dice, por ejemplo, que lo que tenía el paciente y nos dice el corazón, que es lo que le ha sucedido, que es lo que le han dado al paciente, ¿sí? Aquí hay en este caso, los trombos. Cuando los vemos, los encontramos ahí. Miren, por ejemplo, miren este vaso que está muy reducido en su luz y véanlo. Miren la siguiente. Miren ese trombo. Sí, bastante claro aquí. Sí, miren que ahí lo muestra a través de esa flecha. Algo más de esto. Y bueno, y ahí enseguida nos muestra ya el infarto, la hemorragia. Miren más acá que podemos ver congestión. O sea, trastornos hemodinámicos se los puede ver en múltiples situaciones, ¿no? Lo que pasa es que el autor está tratando de mostrar algunos de ellos. Miren cuando hablamos de este otro fenómeno, la endocarditis. Sí, con ese endocarditis, pues es un proceso de inflamación a nivel de el endocardio con las válvulas y todo lo demás, y generan una cantidad de eventos bastante, digamos así, bastante complejos. Sí, miren esa parte. Entonces, miren que este ya es un proceso un poquito más de tipo infeccioso, donde ya deberíamos de utilizar también lo que encontramos en la respuesta inflamatoria. Si es un paciente drogadicto, bueno, ahí están como esos elementos para que los repasen, los tengan en cuenta, que recuerden lo que les dije. Al igual que como se hizo la clase de la evaluación anterior, pues yo les coloco el texto otra vez en inglés y ustedes se encargan de
responder de acuerdo a lo que ustedes ya manejan del texto que ha sido. Bien, por ejemplo, algunas vegetaciones. Bueno, aquí hay una cantidad de elementos que ustedes ya los pueden mirar a través de eso, ¿no? Incluso para aquí hay un poquito de cómo sea toda la patogénesis de la coagulación intravascular diseminada, ¿no? Entonces son elementos que hacen parte de esto que les quería compartir para que lo sigan repasando como un elemento que les ilustre de una forma un poquito más clínica cómo se da este fenómeno, ¿no? Ahora sí, vamos a trabajar otra unidad, ¿sí? Realmente la unidad que viene es una unidad que tiene algunos aspectos interesantes que nunca han pasado de moda, digámoslo así, porque hablar del sistema inmune es hablar de que nuestro cuerpo se está defendiendo y que en ese proceso de defenderse se pueden generar ciertas situaciones en las que nosotros podemos decir, tenemos conocimiento, por decir, de que el sistema nos defiende cuando está bien. Pero cuando está fallando, nos puede generar otro tipo de eventos. Y lo que preocupa es que a cualquiera de los dos extremos que viaje, siempre habrá problemas. ¿Sí? Me explico. Si el sistema inmune, que nosotros, voy a colocar un poquito la presentación, ya salgo de esta presentación de aquí, y me voy a hablar del sistema inmune en la presentación que tengo por acá. ¿Sí? Entonces compartimos y hablemos un poquito de ese sistema inmune aquí en esta presentación. Miren, a pesar de que en este sistema inmune, ¿sí? Yo voy a generar ahí una diapositiva adicional como para separarlos. Bueno, ya cargo esto. Entonces, coloquemos el título para que arrastremos dos más de aquí. Trastorno del sistema inmune. Entonces, a nivel del sistema inmune, como les decía, se conocen muchas cosas que aquí las estamos recordando y yo creo que para la actualidad nuestro sistema inmune casi es como decir casi la única solución que tenemos frente a la situación de emergencia sanitaria que tenemos, ¿sí? Porque uno dice, tenemos el sistema inmune y nos van a colocar unas vacunas, pero la vacuna ¿qué hace? Estimular al sistema inmune para que produzca las defensas para finalmente destruir al virus. Entonces, el sistema inmune está muy involucrado en la situación que estamos. Por lo tanto, recordar cómo funciona es una situación que por lo menos para este momento, para trabajar con este tema, es interesante que la manejemos y la tengamos bien clara, ¿no? Primero, acuérdense de que existe una generalidad, decimos que exista inmunidad innata y una inmunidad adaptativa. ¿Quién me ayuda? ¿A qué se refiere cuando hablamos de inmunidad innata?
Nayibe, la escucho, a ver, ¿qué es la inmunidad innata? ¿Cuántas Nayibes hay? Que no lo oiga hablar, yo necesito que más que todo que hable, porque pues a veces en el chat Buenas no noches, se... doctor. Buenas noches, Nayibe. Buenas noches, profe. La inmunidad innata, Ajá. bueno, este se refiere al sistema de defensa con el que nosotros nacemos. O sea, que nosotros no lo creamos, sino que con el que nosotros, sí, cuando nacemos ya tenemos ese tipo de inmunidad. Bueno, sí. Es una inmunidad que, digámoslo, también es como más inespecífica. O sea, que esa inmunidad se le da frente a todo lo que se atraviese. ¿Sí? Si usted dice, se me atravesó aquí el lapicero con el que estoy escribiendo, pues el cuerpo va a reaccionar contra ese lapicero porque es algo que no es de él y lo va a atacar. Dice, se me reaccionó contra el celular que tengo aquí al lado, que estoy chateando, también. O sea, todo se convierte en un agente agresor y nuestro cuerpo tiene una inmunidad. Primero una barrera que es la barrera epitelial. Esa siempre, a pesar de que no corresponde a células de tipo inmunitarios, las barreras epiteliales se convierten en un aislante muy importante para evitar que los microorganismos entren y nos produzcan los daños. Pero cuando los microorganismos superan las barreras epiteliales, en ese momento hay una serie de fagocitos que suelen eliminar las agresiones que son muy momentáneas, que son en un momentito, le sucedió esto, me pinché con un chinche que iba por aquí, se da una cantidad de respuesta, pero logra eliminar todos esos efectos, ¿no? De una manera específica no, sino efectiva, con los neutrófilos, algunos fagocitos hace eso, la CNK e incluso pues hasta algunas células o algunos elementos del complemento van a ayudar a esto, ¿no? Entonces, miren el tiempo en el cual se da esta respuesta, más o menos hasta las 12. Pero cuando dice vamos a una inmunidad de tipo adaptativa, ¿qué quiere decir eso? Joana, Mora, Revelo. ¿Y profe? ¿Qué quiere decir inmunidad adaptativa? Pues que las células pues, que se encargan de la inmunidad tienen que adaptarse para responder a un ataque. ¿Sí? Bueno, en términos como más, ¿cómo se ve esa adaptación? Porque pues, ¿en qué consiste esa adaptación? Pues recuerdo un poquito que ellos actuaban como sistema de memoria, y entonces cuando venía un ataque prolongado, ellas ya tenían como los recursos para atacar. Pues digámoslo por ese lado, suena un poquito más, o sea, suena mejor, ¿no? Porque la inmunidad adaptativa es que cuando el cuerpo se somete o empieza a o se expone ante algún elemento, decíamos, la inmunidad innata nos puede ayudar a contrarrestar algunos efectos que son muy locales y menores. Pero cuando la situación empieza a salirse de la posibilidad de controlarlo, nuestro sistema empieza a escalar en su respuesta, ¿sí? Y empieza a mandar a otro tipo de células, algunas en especial mononucleares, que generen una respuesta para ese tipo de elemento. Por ejemplo, los linfocitos serían las células que pueden hacer este y sería produciendo anticuerpos. Y en este caso, los linfocitos B producen anticuerpos. Y los linfocitos T, ¿sí?
ellos tienen la característica que a pesar de que ellos no producen anticuerpos, pero ellos sí van a luchar cuerpo a cuerpo con lo que llamamos una inmunidad de tipo celular. O sea, son respuestas mucho más complejas, mucho más sofisticadas, ¿sí?, que nos van a ayudar para que nuestra respuesta general sea mucho más efectiva. Si yo digo la inmunidad, por decir lo que estamos tratando de hacer con lo del virus, ¿sí? Las vacunas generalmente se basan en situaciones como, o sea, la mayor parte, no sé si en esta hay algún cambio, pero la mayor parte tratan es de hacer que nuestros linfocitos, perdón, reconozcan al virus, ¿sí? En este caso, un virus generalmente es un virus atenuado, el de la vacuna, produzcan anticuerpos y esos anticuerpos sirvan para cuando se presente nuevamente o cuando se presente el verdadero virus, ya se tengan anticuerpos para eliminar al virus sin necesidad de que haga todo el cuadro clínico que estamos viendo. Es como el principio más grande de lo que es en este caso, una vacuna, ¿sí? Que interviene, pues lógicamente lo que estamos diciendo, ¿no? Aquí algunos mediadores no, algunos, ¿qué se podría decir? Elementos que se activan, estructuras que se activan dentro del sistema de nuestros leucocitos para generar ciertas reacciones. Aquí nada más era una forma de ilustrar que existen varios de ellos. Aquí, por ejemplo, está mostrando cuando se une a un lipopolisacárido de membrana y toda la reacción. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos ver, cómo se articulan. Y miren que estamos hablando de la superficie de alguna de estas células, ¿sí? Entonces, un linfocito T. La inmunidad humoral y la inmunidad celular. ¿Qué producen los linfocitos B? Anticuerpos. Anticuerpos. ¿Cuáles? ¿Cuáles son esos? Inmunoglobulinas. Ajá, ¿como cuáles? La inmunoglobulina A, sí. la inmunoglobulina M, la inmunoglobulina E, y la más feliz de todas, la IgG, ¿sí?, que es el otro tipo. O sea, hay IgG, IgM, IgA, o sea, hay varios tipos de inmunoglobulinas. Acuérdense que estas inmunoglobulinas que hay, a pesar de que uno dice, no, estas no superan las 10 inmunoglobulinas, son 5 o 6, bueno, algunos hablan de otras, pero dentro de esas inmunoglobulinas, que son pocas por decirlo, cada una se subclasifica para una cantidad de antígenos que realmente se vuelven muy numerosas, ¿sí? Con relación a ellos se ven como para millones en este caso, antígenos que hay en nuestro medio, ¿sí? Aquí algunos receptores, estaremos hablando de receptores de las células T. Los complejos que forman, miren que se presenta ante una célula presentadora de antígenos. ¿Qué es una célula presentadora de antígenos? Aunque el nombre es bastante claro. ¿A quién se lo presenta? ¿Quién lo hace? Macrófagos, células. Se lo presenta la anticuerpo. Dendríticas, los que tienen el receptor tipo TOL.
Las células fagocíticas a los linfocitos. Listo. Sí, es una forma, hay varias formas que lo presentan, sí, incluso ahora que veamos las diferentes formas como se desarrolla, lo vamos a ampliar un poquito más, ¿sí? Pero entonces sí, miren cómo se podía ver la estructura de algunos de un anticuerpo, ¿sí? Recordar que la estructura molecular, fíjense, eso tiene una, digamos, una base, ¿sí? Una zona que no cambia y una zona que sí cambia, ¿sí? Por ejemplo, creo que por aquí está la imagen, no me acuerdo si lo tenía por acá, no lo tengo aquí. Sí, una fase que sí va a estar cambiando, una sección que cambia, no recuerdo el nombre, es parecido, se me fue, pero sí, entonces, ¿cuál? Sí, y una zona que es mucho más, ¿qué se puede decir? Es más fija, la otra es cambia, y ahí es donde podemos ver que existe pues, la posibilidad de que se dé la reacción con muchos y con millones de antígenos con un solo anticuerpo, ¿no? Miren algunas de las células dendríticas que funcionan como presentadoras de antígenos, en especial a nivel de la piel. Esta es una célula natural killer con algunos gránulos. Miren los gránulos aquí, miren que el núcleo estos gránulos a veces los confunden con la cantidad de miren el núcleo y los gránulos que tienen que. ¿Listo? Miren aquí también otras estructuras, aquí relaciones desde la CNK con una célula normal y la destrucción de la célula. Y aquí viene un elemento bastante interesante que yo creo que, aunque puede que no lo, algunos puede que no lo recuerden bien, otros de pronto sí, ¿sí? Es el complejo mayor de histocompatibilidad o el complejo del HLA, las moléculas de HLA. Sí que aunque son moléculas que nos ayudan a reconocer nuestros propios tejidos, hay que recordar que los tejidos a veces se pueden generar respuestas de autoataque, ¿sí? Y que nuestros propios tejidos no puedan ser, digamos, en este caso reconocidos, sino considerados como un extraño y ser dañados, a veces porque en el mismo estructura o hay un cambio que está afectando a estas células nocivas, a estas moléculas. Por eso decimos, nosotros no podemos donar un órgano a otra persona sin hacerse un estudio de esas características, porque al final, pues eso es lo que nosotros buscamos, que se haga un estudio para que podamos ver si el paciente logra sobrevivir a un tipo de tejido nuevo que se le esté colocando. Entonces miren esa situación, ¿no? Aquí también tenemos el reconocimiento de procesamiento de un antígeno. Entonces ya con ese ligero y muy breve repaso, porque eso es muy amplio, pues, incluso pues aquí tengo un libro de inmunidad, no uno, sino dos libros que son gigantes hablando de inmunidad, y pues la idea no es vamos a hablarles enseñarles inmunidad porque es algo que ustedes ya conocen, solamente ahorita vamos a ver qué sucede cuando se da una alteración, se altera la inmunidad en el ser humano, ¿sí? Decíamos que normalmente a nosotros nos protege nuestro sistema inmune. Nos protege contra agresores exógenos. Exógenos, por ejemplo, cualquier elemento o una sustancia tóxica, un microorganismo, todo lo que sea exógeno nos está protegiendo. Algunos agentes homólogos, digamos lo que correspondan a nuestra propia especie.
y algunos agentes endógenos. En ese sentido, algunos agentes de estos endógenos serían los que corresponden a los diferentes tejidos de nuestro cuerpo cuando está en un lugar equivocado. Por decir algo, si usted dice a un paciente se le presentó una fractura en fémur y la fractura liberó un pedazo de hueso que está atacando o que está lesionando al cuádriceps femoral, uno dice, es que ese pedacito de hueso se le enclavó al cuádriceps y entonces ese cuádriceps está molestando y dice, pero es que es del mismo cuerpo, sí, pero eso no debe de estar ahí. Entonces va a haber una respuesta y una reacción contra ese elemento, a pesar de ser de nuestro mismo cuerpo, pero como insisto, está en un lugar equivocado y nuestro cuerpo lo va a atacar como si fuera extraño, aunque muchas veces lo ataca, pero no de una forma tan agresiva como lo haría con un elemento que sea verdaderamente extraño. Ya después de salir de hablar de estas generalidades, mencionemos lo que va a suceder realmente en lo que se llama la clasificación de en este caso, de los trastornos inmunes. Por ejemplo, si les digo hipersensibilidad, sí, perdón por acá. Hipersensibilidad. Adriana Benavides. Dígame, doctor. ¿Qué entiende por hipersensibilidad? Pues la hipersensibilidad lo tengo entendido como en el caso de las alergias o alguna exposición que ha sido como fugaz y cause una reacción rápida en el cuerpo. Bueno, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, en lo que son las alergias, por ejemplo, la rinitis. O sea, yo sufro de rinitis y cuando recién cortan el pasto, entonces me provoca una reacción alérgica cuando yo huelo el pasto recién cortado. Sí, por decir, yo digo y tomemos el ejemplo, ¿no? Sí, que yo llegue y veo a una persona, sí, a un estudiante, estoy en la clase y le saludo, le digo, ¿qué más, cómo me le va? Sí, y por decir que no estuviéramos como en pandemia, y le toco el hombro, le digo, ¿cómo ha estado? Buenos días. Se para y me empieza a cachetear. Sí, me dice, uy, ¿qué le hizo? Fue una reacción muy exagerada, si no le hizo ninguna lesión, nada de eso. Más o menos como un ejemplo así podemos pasarlo allá. Nuestro cuerpo va a reaccionar, sí, pero la reacción va a ser una reacción desmedida frente a la gente, a la proporción, a la intensidad con la cual fue que la gente llegó, ¿sí? Por ejemplo, una respuesta alérgica, como lo acaba de decir, puede ser una respuesta muy bien clasificada dentro de la hipersensibilidad, ¿sí? Entonces, es un efecto y es un evento interesante hablar de hipersensibilidad. Autoinmunidad. Carol, Erazo. Sí, doctor. ¿Qué es autoinmunidad? Pues sería como que el mismo sistema inmune reacciona y genera como una inmunidad inadecuada o algo así. ¿Qué quiere decir auto? Ese prefijo, ¿a qué nos hace relación? Como a uno mismo. Propio. Eso,
propio, a uno mismo, ¿sí? A eso hace relación. Entonces, a uno mismo, inmunidad, la respuesta inmune contra uno mismo, contra nuestros propios tejidos. Sí, van a haber situaciones en las que el cuerpo no va a reconocer lo propio y lo va a tratar como si fuera algo extraño. Y le va a hacer una respuesta que al final terminaría generando problemas en ese sentido. Si yo puedo decir, los dos, el primero, la hipersensibilidad y la autoinmunidad, los uno, serían de alguna forma una reacción inmune que está generándose y está atacando, que pues es lo que hace el sistema inmune y se puede decir es una alteración, ¿no? O sea, o que reaccione de una forma exagerada o que nos ataque a nosotros mismos, pero la reacción existe. Sí, la respuesta inmune está presente. Pero si vemos el número 3, ¿qué dice el número 3? A ver, ¿quién nos ayuda? Inmunodeficiencia sería pues que no tenemos como lo necesario para defendernos. O sea, va a haber como una respuesta, pero muy leve ante lo que se requiere defenderse. Listo. Sí, no hay una reacción. O sea, nuestro cuerpo no puede ejercer la respuesta inmune. ¿Sí? Y a veces vamos a mirar y vamos a tener en cuenta que la respuesta inmune nosotros nos hemos de pronto dado o enfatizado, nos hemos quedado en un solo aspecto, es decir, es que la respuesta inmune es, o la respuesta de inmunodeficiencia es todo SIDA. Y a veces nos hemos quedado en ese concepto. Y yo quiero que lo vamos a explorar un poquito con más detalles para poder entender algo de eso, ¿no? Entonces, avanzando un poquito en el sentido, vamos a hablar de la hipersensibilidad, ¿sí? La hipersensibilidad es una respuesta, dijimos, exagerada ante un estímulo, ¿sí? Queremos que esa hipersensibilidad se ha clasificado en varios elementos de la hipersensibilidad. ¿Sí? O sea, se ha clasificado en 4 tipos de hipersensibilidades, ¿sí? Que son, aunque suene un poquito raro decirlo, suena como medio feo decir, las 4 hipersensibilidades se han clasificado en hipersensibilidad tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Pero yo les voy a decir algo al respecto, ¿sí? La hipersensibilidad, sí, tiene una clasificación que aquí la encontramos, ¿sí? Pero en algún momento yo les había dicho, o no me acuerdo si lo alcanzamos a trabajar con ustedes así, les había dicho, o ya se los digo, ¿no? Miren, ustedes vieron en anatomía los pares craneales, ¿cierto? Y existe el par craneano 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, todos los pares craneales. Listo. De todos ellos, yo les digo, ¿cuál es el número 1? ¿Cuál es el número 2? ¿Sí? Listo. Sí, yo nunca le preguntaré cuál es, o sea, dígame el número. A mí si me quiere hablar de este tipo de par craneano, dígame cómo se llama ese par craneano. Por ejemplo, el 5.º par, ¿cuál es? Gemino. El trigémino. ¿Sí? El 7.º. Facial. El 10.º. ¿Cierto? El vago, aunque en últimas no es que sea tan vago, el vago empieza a trabajar en el abdomen, el sistema, bueno, un poco de sistemas, no es tan vago como el que conocemos popularmente cuando decimos es vago, no. O sea, a veces cuando a alguien le digan es vago, pues si le están hablando en relación a los pares craneanos, no es nada vago, es al contrario, ¿no? Sería casi como un halago. Miren, pero en este sentido, lo que sí quiero decirles es que cuando yo les hable de las hipersensibilidades, no me vayan a contestar nunca, decir, no, la tipo 3, la tipo 1, no. Yo no necesito números, yo necesito nombres. Si yo le digo, vamos a hablar de la alergia, la alergia es la hipersensibilidad inmediata o de tipo anafiláctica también la llaman. Entonces, listo, esa.
Si te dice la tipo 4, no, me debe decir la inmunidad tipo celular. ¿Sí? Entonces, como uno de los elementos que quiero que los tengan bien claritos. Algo más, yo quiero que dejemos allí porque hablar de hipersensibilidad inmediata es un poquito extenso. Creo que la clase de mañana nos vamos a invertir en solo hablar de hipersensibilidad inmediata. Las alergias, la más amplia, es bastante interesante. Entonces, quiero que la tengamos bien clarita, ¿sí? Porque nos va a servir para muchos más elementos, ¿sí? Yo creo que dejemos allí como para que ya en la próxima clase sigamos trabajando el tema. Listo. Quiero que se registren nuevamente en la lista, por favor, para que tengamos el registro de quiénes son los que nos están acompañando. Y hoy les había quedado que íbamos a revisar unas notas, pero se me presentó un inconveniente, no alcancé. Mañana después ya se las paso. Sí, esta tarde tuvimos una cantidad de inconvenientes, entonces ya mañana ya trabajamos con algunas de esas notas, pero igual también tenemos que trabajar con la hipersensibilidad. ¿Listo? Y igualmente ya les voy a subir los videos de las clases que hacen relacionadas a los últimos temas que estamos trabajando. No sé si existe alguna duda, inquietud. Sí, profe, qué pena, pero ¿será que si